Hablar de equipos de alto desempeño suena tan aburridor como destepar una guana. El que lo haya hecho mentira. Pero el no hablar de ello significa dejar a un lado la rentabilidad adicional que podemos tener por sí tener. Los equipos son grupos de personas con habilidades complementarias que uno normalmente cree que están comprometidas por el mismo propósito. En un equipo normal, el ciclo de vida del equipo es una formación muy rápida. Después todo el mundo se da en la jeta. Uno no entiende por qué, pero todo el mundo se da en la jeta. Después se normaliza y finalmente trabajan de una manera eficiente, comprometidos, entienden el compromiso, las metas, se apoyan mutuamente, pero ese espacio es cortico, en un equipo normal, ya cuando se está acabando el proyecto, cuando la compañía está terminando uno de sus procesos. Y al liberar ese equipo es un problema, porque no se siguieron procesos, si existían procesos. Y todo esto genera una falta de rentabilidad, una baja en rentabilidad. Entonces, un equipo de alto desempeño lo que tiene es que la formación toma un poco más de tiempo, porque vamos a ver acá que es importante saber quién es quién y por qué está ahí. Eso hace que la famosa pelea de todos contra todos sea más corta, que haya una normalización de ese equipo en un tiempo más corto. Entonces, el tema de rentabilidad es mucho más alto porque la eficiencia de ese equipo y el desempeño es durante la mayor cantidad de tiempo del proyecto o durante un ciclo de vida de la compañía. Liberar ese equipo al final es muy rápido, porque hubo procesos que se siguieron y las cosas se pueden cerrar de una manera adecuada. Cuando llegué a esta charla, lo que entendí y como lo quería hacer entender es que existen unos factores, que son 8 factores, que si todos estos factores giran alrededor de un propósito, se logra el alto desempeño. Esos 8 factores yo los he vivido. Por eso les puedo decir que, como el jabón antibacterial, estoy un 99.99% de funciona. Entonces, el primer factor son los procesos. Uno entra a Google, pone gestión de procesos y le salen 3 billones de resultados. Cualquiera que escojan ahí, ninguno les va a funcionar. Porque los procesos hay que hacerlos a la medida de los proyectos y a la medida de las compañías. Y los procesos los desarrollan las personas del equipo que están en él. Entonces el concepto aquí es hacerlos a la medida, ASM, a su medida. Cada compañía es diferente, cada proyecto es diferente, pero tiene que haber un proceso. Cuando nos certificamos PMP, en una de mis compañías en las que estuve trabajando, lo hicimos para poder entender cómo se estaba pensando en la gestión de proyectos a nivel mundial. Pero tomamos ese 5% y ese 5% de todo eso que estudiamos fue lo que nos ayudó para generar ese proceso que realmente nos funcionaba a nosotros. Lo importante de los procesos es que hay que empezar a hacerlos y la forma de hacerlos es empezar a escribirlos. Esa es la base de un proceso, empezar a escribirlo. No sirve si está en la mente de alguien. Si no hay procesos, pues
eso refleja en cualquier compañía una, una baja rentabilidad. Eso se ve inmediatamente. Falta de procesos refleja baja rentabilidad. La segunda parte, las metas. Las metas, pues, no tenerlas en un proyecto es un riesgo, porque no hay claridad para dónde vamos. Es como pensar en una carretera que se empieza a interrelacionar con 1000 carreteras más y unas pasan por encima de otras y uno no sabe las señales para dónde están mandándolo a uno. Yo creo que la forma es enfocarse en un fondo en el cual es una montaña inmensa, lo vamos a llamar propósito. Y para llegar allá, vamos a hacer una carretera, pero que sea recta. No pensemos que la carretera tiene curvas, pensemos que es recta, pero pensemos que la carretera es ancha. Y sobre esa carretera vamos a empezar a poner esas metas que queremos alcanzar. Ahora más tarde vamos a hablar de victorias tempranas, porque eso es lo importante. Metas tempranas, siempre tienen que existir. Y en ese momento, cuando tengamos esa línea recta y esas metas, ese propósito en el fondo nos lleva a que podemos llegar a establecer lo que Raymond Levy de la Universidad de Stanford llamó el modelo estratégico de ejecución. El modelo estratégico de ejecución es un andamiaje perfecto. Tiene el propósito en la parte superior. Del propósito hacia un lado tenemos lo que es la identidad de la compañía, la identidad del proyecto, como lo quieran ver, aplica para ambas. Del otro lado tenemos la intención a largo plazo. Esa intención a largo plazo es a qué le estamos apuntando. ¿Y esa identidad qué es? Pues los valores. Y ese grupo de propósito, intención a largo plazo, identidad, se llama la ideación. Es el momento de idear, de tener ideas, de crear. Del lado de la intención a largo plazo, se descuelgan las metas. Ahí es donde llegan las metas, no antes. Y las metas son los deseos a alcanzar, es eso. Eso es una meta, un deseo a alcanzar. Es un deseo. Y de esas metas, baja una parte que se llama las métricas, que es cómo voy a medir el éxito de ese proyecto o de esa compañía, cómo me voy a medir el éxito de ese año. Del lado de los valores se descuelga la cultura, que es cómo son los comportamientos que tenemos nosotros, cómo es nuestro estilo de trabajo. Uno lo puede ver cuando le hablan de Google o le hablan de compañías como Tesla. Ellos tienen un estilo de trabajo, ellos tienen unos comportamientos, una interrelación, y ahí es donde sale la parte de la estructura, que la cultura se interrelaciona con la estructura. La estructura define es el cómo operamos. Si no existe una estructura, ¿cómo vamos a saber cómo nos interrelacionamos? Y ahí, cultura más estructura es el ambiente, es el entorno de interrelación. Y del otro lado tenemos metas y métricas, que es lo que vamos a llamar la visión. Entre el ambiente y la visión se define lo que se llama la estrategia, la famosa estrategia. Que la estrategia no es más que una elección de cuál camino vamos a tomar para lograr el propósito. Cuando entendemos eso, entramos a definir lo que es el portafolio de la compañía. Que los portafolios, cuando uno le hablan de portafolio, uno no sé qué se imagina. A la primera vez que me dijeron que era un portafolio, me imaginé como un cajón. Y cuando uno cree que es un cajón, está mal. Porque el portafolio
Realmente son los procesos decisivos de selección de recursos. Y cuando tengo alineado esto con la estrategia, es cuando se logra la sinergia. Entonces, cuando hay sinergia, lo que salga de ese portafolio, que van a ser programas por un lado y proyectos por el otro, y se va a llamar la materialización como tal, pues va a estar enfocado al propósito. Finalmente, cuando yo termino mis proyectos, ¿qué obtengo? Pues la operación de algo, y esa operación me representa a mí el retorno a la inversión. Ese modelo es básico para entender la estructura de una compañía y de un proyecto. Al tener el modelo claro, entender que tenemos que tener metas y entender que ya estamos bajo un proceso, podemos hablar sobre los roles. Ya tenemos la gente, ya tenemos los procesos, ya tenemos un propósito, ya sabemos cómo nos queremos tratar, ya sabemos cómo nos vamos a medir. Ok, cada quien qué va a hacer, cuál va a ser la contribución individual de cada persona. Esto lo define el perfil del cargo, que es la razón de ser, que está alineado al propósito. ¿La razón de ser de qué? De ese cargo. El rol no es más que las principales responsabilidades del cargo. Ese es tu rol, las principales responsabilidades del cargo. Hay gente que nunca logra entender, pero si no hay un perfil del cargo, jamás tendremos lo que se llaman los límites de operación. Y cuando no hay límites de operación de una persona o unas responsabilidades dadas, es cuando hay la famosa tormenta y todo el mundo se da en la jeta. A mí solamente en una compañía me sentó mi jefe durante 3 horas y me leyó el perfil del cargo, yo no podía creer, y me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Buenísimo. Pero ahí no queda todo. Hay que entender el rol. Finalmente, cuando uno es nuevo, en cualquier compañía o en cualquier proyecto que es asignado, uno tiene que entender su rol. Yo lo definí como un ciclo natural. El ciclo natural de entender el rol. La primera y última montaña que subí es el Nevado del Cocuy en Colombia, que la intención era subir hasta un pico que se llama el Pan de Azúcar, pero hasta el borde de nieve. Un monte que está a 4.890 metros sobre el nivel del mar, ese borde de nieve. Nunca he subido una montaña. Entonces, lo primero que nos pasa es ese nivel básico. Así es como uno empieza a entender el rol. Hay un nivel básico y es ¿qué recibo por este rol? Ese sentimiento, ¿qué estoy recibiendo por esto que estoy haciendo? Cuando uno se empieza a acercar a ese entorno, a esa estructura, a esa cultura, es cuando empieza a definir los colores y las formas. Pero hasta que no llega uno a esa base de la montaña, donde empieza a caminar, es donde uno todavía no tiene claro cuál es su contribución individual. Porque uno empieza a caminar una montaña y uno va solo, no va relajado, no va bien, va con energía. Yo empecé a caminar cuando ya habíamos caminado durante 3 horas. Uno es de la montaña así. Entonces, ahí es donde pasa el siguiente nivel. Ya la base de la montaña quedó atrás. Ahora ya estamos empezando a caminar, ya estamos empezando a escalar esa montaña. Y ahí es donde aparecen los estilos de trabajo que uno tiene alrededor de uno. Esos estilos de trabajo pues están dados por las personas. Pues yo me quedé con quién, pues cuando iba caminando a mi ritmo,
El compañero con el que iba, ¿sabes? Estaba vomitando, entonces tuvo que quedarse atrás y encontró su grupo con los que se vomitaban. Iban dos conmigo que eran más rápidos, se fueron para adelante. Cada quien encuentra cuál es su estilo de trabajo. En este caso es dado por una condición física. Cuando uno trabaja es dado por una condición mental. Entonces, entender ese rol no basta solamente con sentarse y decir hoy voy a empezar a trabajar y esto es lo que voy a hacer toda la vida, ¿no? Es caminarlo. Y hasta que uno no llega a la cima y siente ese poder de haber logrado algo, de haberse puesto un reto, de haberse puesto una meta y cumplirla, hasta ese momento uno no domina el rol. Porque en ese momento uno ya tiene un crecimiento personal, un crecimiento profesional, hay un aprendizaje, hay innovación. Entonces, el rol se vuelve el tercer punto más importante de lograr un equipo de alto desempeño. Cuando ya están estas tres partes, que es tener los procesos claros, metas claras, bajo un modelo estratégico de ejecución, roles definidos, perfiles de cargo, entonces viene la parte del plan de comunicaciones. Simple. Una pepa más de la guanábana, eso es dolorosísimo. Cuando le dicen a uno, ¿cuál es tu plan de comunicaciones? No hay. No sé qué es un plan de comunicaciones. ¿Vale? Es muy sencillo. Un plan de comunicaciones se hace en Excel. Y lo que hace el plan de comunicaciones es definir qué necesito yo de otra persona para poder realizar mi trabajo. Y tiene unos parámetros que ayudan a que eso pase. ¿En qué tiempo lo necesita? ¿En qué tiempo él lo necesita de mí? ¿En qué formato lo necesita? ¿En qué colores? ¿Con qué frecuencia? Eso es, al final, el plan de comunicaciones. Pero para poderlo crear, lo primero que debe tener un plan de comunicación es la matriz de gobernabilidad. No se les olvide la matriz de gobernabilidad, no tiene nada que ver con un gobierno como tal, pero sí es la, la, la manera más ágil de solucionar situaciones. ¿Por qué? Porque la matriz de gobernabilidad se define qué situación requiere una toma de decisión, quién es la persona que lo decide, quién decide sobre eso y cuál es su límite de aprobación. Hay que pensar a quién consulto y a quién informo, también, es cierto. Pero esto nos da la entrada a definir una eficiencia, porque creo que todos hemos estado en la posición en la cual necesitamos que un proceso pase, se cumpla, una aprobación se dé para poder seguir adelante y los tiempos que toma son muy largos. ¿Por qué pasa? Porque el proceso no es claro, porque no hay un plan de gobernabilidad, no hay una matriz de gobernabilidad. En Petrominerales, una de mis compañías en las que trabajé, teníamos SAP. La matriz de gobernabilidad estaba definida en SAP. Yo mandaba mi proyecto a aprobar, eso pasaba al gerente de facilidades, pasaba al vicepresidente, y cuando el presidente lo aprobaba, se devolvía y me llegaba un correo electrónico, su proyecto ha sido aprobado. Fácil. Hay otros tipos de aprobaciones. La compañía en la que estoy ahora maneja parte de su plan de comunicaciones para aprobaciones, es unas cajitas de madera en las que necesita una firma, va, deja su papelito bajo el nombre de la persona en la cajita. Y la persona cuando va y revisa su cajita con su nombre,
le firma y se la pasa a la cajita de uno, se va a probar. Funciona, porque esta compañía tiene ese estilo. En una corporación seguramente eso no funciona, pero eso existe SAP, o Citrix. Después de esto, ese plan de comunicaciones, pues ya tengo quién define, cuándo define, hasta dónde define, pero para llegar a eso me toca hacer el famoso manejo de los interesados, Stakeholders Management, que es identificar quiénes son los involucrados directos o posibles en ese proyecto. ¿Cuál es la influencia que tienen? ¿Cuáles son sus intereses? Y de ahí sacar un plan de acción. Yo tengo que saber si a esas personas las tengo que invitar al equipo, y tengo que informarles con claridad cuál es el alcance. Y muy importante, hay que identificar quién no apoya para preparar mis argumentos. Porque si mis argumentos no son lo suficientemente buenos, el proyecto no debería seguir. Lo tenemos claro. La tercera parte del plan de comunicaciones son los acuerdos de colaboración. Los acuerdos de colaboración son una herramienta que permite entre las personas que están en un equipo aclarar qué necesito, cuándo lo necesito, y lo deja uno por escrito y lo acuerda. Y es tan sencillo como sentarse con la otra persona y decirle, mira, yo necesito que me entregues el archivo de Excel todos los lunes antes de las 6 de la mañana. ¿Okay? Por correo electrónico. Fácil, escríbelo. La otra persona dice, lo necesito hasta las 6 de la mañana. Lo que pasa es que yo llego a trabajar a las 7. Te lo puedo enviar el viernes antes de las 5 de la tarde. Pues al otro dice, no, es que yo necesito la información del fin de semana. ¿Okay? ¿Hay forma que te envíes información a las 8 de la mañana el lunes? Sí, me sirve a las 8 también. Lo acuerdan, lo firman. Con mi último equipo éramos 16 personas. Hicimos 34 acuerdos de colaboración. Al principio la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué les tocaba sentarse y yo les hacía los workshops de venga, hable usted con este, hable usted con el otro, qué es lo que pasa, venga, ¿cómo hacemos? ¿A usted cuando le entregan esto? ¿Cómo quiere que se lo entreguen? Firmemos, firmemos. Firmemos, vamos a firmar eso. Pero lo más importante de los acuerdos de colaboración, ¿qué es lo que nos va a dar ese plan de comunicaciones? Claro, es que debe cumplirse. Y eso está en cada persona y en el líder del equipo. Y en la alta gerencia. Cuando eso pasa, cuando la alta gerencia lo apoya, lo promueve, ayuda a que se vuelva como una ley. Entonces, si alguien viene a discutir que es que no hice o no me hiciste, lo primero que uno hace es, venga, ¿cuál es su acuerdo de colaboración? ¿Qué dice el acuerdo? Modifiquen el acuerdo, pero movámonos sobre un acuerdo. Cada vez esa tormenta es más corta. A los equipos hay que ayudarlos. La cuarta parte es tener reuniones efectivas. Reuniones efectivas. Hay gente que no le gustan las reuniones. A mí me gustan. Cuando son cortas, cuando hay un propósito, cuando alguien definió cuál es el propósito de la reunión, cuando dijo para qué es, si es para decidir algo o nos va a informar algo, cuando hay una agenda, al menos si es un punto, pues que diga que es un punto. Muy importante que se respete el tiempo, no hay nada peor que no se respete el tiempo de una reunión. Hay que conocer cuál es el público de uno. Alguna vez poníamos las reuniones 5 minutos antes de la hora. Si tiene su reunión a las 8 y sabe que todo el mundo siempre llega 5 minutos antes, póngala a las 7:55. Funciona. Invéntese un proceso alrededor de sus reuniones que haga que sus reuniones sean realmente efectivas. Tenga un acta. Escriba qué fue lo que se decidió en esa reunión.
compártala. A mí me gusta mucho hacer las reuniones dentro de las oficinas de las personas, llamar a reuniones rápidas, llamar a 3, 4 personas, está pasando esto, ¿cómo lo solucionamos? Por último, la localización del equipo. A mí me gusta que sea el equipo esté en un área compartida. A veces es difícil, pero el ideal es ese. Alguna vez leí que BMW tenía sus oficinas a los jefes en el centro y alrededor tenía la siguiente línea de gobernabilidad y así cada vez, cada aro era un nivel menos, pero de esa manera todo el mundo podía tener acceso al líder. Válido. Quita un poco el tema de quién es más por ser jefe y le da un poco más de en qué te puedo ayudar. Liderazgo colaborativo. Y ahora vamos a hablar de eso. Las formas de comunicación, todos lo saben. Hoy en día está bastante amplio ese tema, pero todavía estar 2 personas o 10 enfrente a un tablero con algo para pintar es la mejor forma de comunicarse. La segunda es una videoconferencia. No sé por qué no gusta. Mucha gente evade las videoconferencias, pero verse la cara es importante. Las llamadas, sí, hablarse por teléfono está bien. Piensen bien que van a comunicar por teléfono. No sé cuántos de ustedes han pedido un aumento salarial por teléfono y se lo han dado. A mí no. A veces cuesta que me hagan aumento salarial y así sea con el tablero enfrente, siendo la mejor forma de comunicar. Los correos electrónicos depende de la cultura de la compañía. He conocido gente en equipos míos que tenía más de 10.000 correos sin leer. 10.000 correos sin leer. Y mi pregunta fue, ¿tú cómo sabes que te llegó un correo importante? Me dijo, no, yo no sé, me llegan muchos correos. Entonces, alineemos la forma de comunicarnos con esa cultura de la compañía y esa estructura de la compañía. Si logramos llevar la matriz de gobernabilidad, el manejo de interesados, los acuerdos de colaboración, la localización del equipo, finalmente esas reuniones, hacerlas un poco más efectivas, se vuelve un plan de comunicación que realmente va a funcionar. La siguiente parte es el manejo del cambio. ¿A quién no le gusta cambiar? Para bien nos gusta cambiar a todos, es más fácil, ¿no? Y para mal, a mí me tocó cambiar para mal. Desde mi punto de vista era así. Y me monté en esa curva de productividad en las 10 versus tiempo, en la cual lo primero que empieza es la anticipación. Ese momento de anticipación es cuando le dicen a uno, nos compraron, felicitaciones, ahora sí es parte de una compañía más grande. Ok, la primera vez me lo creí, no pasa. Las felicitaciones en ese momento, uno no sabe si es porque lo van a votar a uno y trabajó muy bien o porque lo van a subir de cargo y le van a pagar más. Entonces empieza un tema de saber que algo va a pasar y esperar que pase, pero nada pasa y se llama la anticipación, el sentido de anticipación. A medida que pasa el tiempo, baja la productividad, es decir, baja la rentabilidad. Y entra uno en el famoso dejar ir. Es cuando uno tiene que afrontar que hay cosas que ya no van a existir, que hay cosas diferentes y le toca abandonar el pasado.
Y en ese momento, el líder es cuando hace un papel espectacular, y es que debe guiar esas emociones hacia acciones positivas. Porque lo que se pierde, pues, en el pasado requiere un luto, y eso lo tiene que saber el líder, y tiene que volverse un psicólogo de cada persona y saber qué es lo que le duele, pero siempre guiando a acciones positivas, porque en algún momento uno llega a la caída de la curva. En ese fondo de la U, yo también llegué, es una desorientación total. Me pusieron un jefe en el cargo que yo estaba, se lo dieron a otro y ese se volvió mi jefe, y me puso a hacer el 2% de lo que yo hacía anteriormente. Hasta que un día me desesperé y me fui hasta Recursos Humanos y le dije, vea, lo que me están pagando hoy en día no me lo paguen. Voten, por favor, voten. Y en ese momento logré un cambio. Me salí del equipo. Es una opción. Cuando la desorientación es tan grande y uno ya no quiere estar ahí, debe buscar esa salida. Tal vez no fue bien manejado por el líder, no lo sé. Tuve la oportunidad que me pasaron fue a otro equipo. Y en ese equipo me tocó vivir la curva del cambio de los demás y liderar ese manejo del cambio. Entonces entendí que cuando uno está en la desorientación, cuando las cosas ya definitivamente ya no van a ser nunca iguales, hay una opción y es reorientarse. La única forma de reorientar a las personas es tener victorias tempranas. Hay que celebrar el éxito de las personas, de los equipos. Hay que tener exigencias razonables. Uno no puede seguir exigiendo exactamente igual como cuando éramos un equipo antes, de alto desempeño antes y que por eso nos compraron. Cuando se logra eso, la gente empieza a entender que hay que evaluar opciones, que hay una nueva situación y que no es tan mala. Y ahí ya se vuelve una rampa a lo que se llama la renovación del compromiso, que es cuando la gente ya se conecta nuevamente con el propósito. Eso es la curva del cambio. Todos pasamos por ahí cuando hay un cambio. La clave es tener un equipo preparado para ese cambio, de forma que sea un equipo más resiliente. Y eso únicamente se da cuando tengo un equipo motivado. ¿Por qué? Porque es que la motivación es lo más importante. No me sirve tener procesos, tener metas, tener roles, tener planes de comunicación, saber que hay una curva de manejo del cambio. Eso no me sirve si no tengo motivación. Está la fábula de una tortuga y un escorpión que están en el borde de un río y necesita pasar. Entonces el escorpión le dice a la tortuga, venga, ¿usted me lleva? La tortuga le dice, no, porque cuando estemos en la mitad del agua y usted se asuste, me va a picar. Le dice, no, no, ¿cómo la va a picar? Si yo la pico, pues nos ahogamos todos y nos morimos. ¿Vale? La convence, se montan, están en la mitad del agua, pasando el río, se asusta el escorpión y ¡pac! La pica. Se voltea la tortuga y le dice, venga hermano, ¿qué tan? Me acaba de picar. ¿Por qué me picó? Y le dice el escorpión, lo siento, es mi naturaleza. Significa que cada individuo es fiel a su naturaleza. Cada quien piensa diferente, cada quien se relaciona diferente. Las personas se motivan diferente. Pero yo he encontrado unos puntos que creo que son válidos para poder entender qué motiva a una persona. Primero hay que buscar la salud. Mucha gente busca la salud.
Hay gente que quiere ese cargo porque si se estresa se enferma. Eso me pasa a mí. Si me estreso, me enfermo. Quieren estar tranquilos, quieren una vida tranquila. Otros van por la familia, un poco más hacia la familia. No es que dejen la salud a un lado. Hay salud, hay familia, que quieren compartir con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su mamá. Entonces, si puedo salir a las 4 de la tarde el viernes, perfecto. Tengo una cita, ¿hay problema? No, vea la hora que necesito. Maravilloso, está motivadísimo. Mi hijo tiene fiesta en el colegio por esto, vea la fiesta, tranquilo. Quedé embarazada, bienvenido. Por ahí veía un post en LinkedIn que Microsoft le envía al papá, después de 12 semanas de licencia, una cajita donde le da la bienvenida a ese hijo, a la familia y al mundo, y le manda un montón de cosas que necesita un bebé. El señor va a seguir trabajando en Microsoft toda la vida, porque lo que más le importa en ese momento es su familia. Y la tercera es el dinero. Pero es el dinero porque el dinero nos da libertad. Y el concepto es poderosísimo. El dinero nos da libertad para poder compartir con nuestra familia, o nos da libertad para tener más salud, o nos da libertad para una cuarta parte que sería el entrenamiento, para estudiar. Si tengo dinero puedo pagarme ese MBA que quiero hacer en esta universidad. Esos 4 puntos de motivación, si uno no los conoce en una persona, ¿cómo va a saber en un momento de cambio si está preparado o no? ¿Qué lo motiva? Si ya nada lo motiva, pero si nunca supe qué lo motivaba, ¿cómo voy a saber cómo lo saco de ese hueco, en esa desorientación en la que queda la gente? La incertidumbre crea miedos. Un líder debe mantener informadas a las personas. Por último, en la motivación, acuérdense que se tiene éxito cuando se capitaliza el quién eres. Y no se trata de arreglar lo que no eres. Y eso es cierto. Normalmente nos la pasamos es intentando mejorar lo que creemos que no somos buenos. Sí, hay que mejorar en eso, pero hay que enfocar el 90% en lo que sí somos buenos, porque es que ahí es donde marcamos la diferencia. Ahí es donde sacamos realmente ese talento que va a estar de la mano de un rol, y ahí es donde va a haber rentabilidad, no antes. Eso se le olvida a los gerentes. Después de la motivación, sigue la confianza. ¿Sí? Pues ya los motivamos, ya sabemos cómo es la cosa, la gente ya quiere trabajar ahí. La gente ya es resiliente, la gente ya tiene procesos, la gente ya sabe de metas, vamos bien. Sabemos quiénes son los interesados del proyecto, la gente tiene definidos sus roles, maravilloso, planes de comunicación al día. Si no hay confianza, ¿pero qué es la confianza? ¿Cómo hago para que mi equipo tenga confianza? ¿Lo hago leerse un libro de confianza? No. La confianza yo la defino como 4 puntos cardinales. El primero, debe haber respeto. Porque el respeto es la perfecta unión que hay de la cultura laboral y nuestras acciones con los demás. El segundo, el respaldo. Hoy en día yo trabajo en una compañía en la cual hay una persona que jamás me respalda. ¿Ustedes creen que yo con esa persona tengo algún tipo de confianza? ¿Yo quiero compartir algo con esa persona?
¿Creen que quiero aprender algo de esa persona? No, porque cuando hay fracasos, los fracasos son míos, no son de todos. Pues cuando hay respaldo, es cuando los fracasos, ahí en los fracasos todos somos culpables, como cuando se quemó el Apolo 1. El líder de vuelo de la misión Apolo 1 sentó a todas las personas y les dijo: ustedes son los culpables de que estas 3 astronautas en la cámara del Apolo, sin haber despegado, en la cápsula, se hayan quemado. ¿Por qué? Porque entre ustedes nadie fue capaz de decir que lo que estábamos haciendo podía estar mal. Todos se quedaron callados. Nadie dijo que no, porque es que había afán de poder lanzar el Apolo. Desde ese día, el grupo del Apolo fue el mejor equipo que ha podido existir para alcanzar el propósito de llegar a la Luna. Y lo logramos. En 1969, el 20 de julio, el hombre llegó a la Luna. El tercer punto cardinal es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es porque uno debe ser capaz de crear crisis con propósito. No de crear crisis para pelear, porque si no nunca sale de la tormenta. Es crear crisis con propósito. A veces la gente no funciona, a veces hay que sentar a todo el mundo y generar una crisis, suspender las operaciones, poner a la gente en cintura con respeto, con respaldo, estableciendo procesos, validando acuerdos de colaboración. Y la última es el concepto de Arbinger, del libro de la caja, trabajar fuera de la caja. Se dice que hay algo más profundo que el comportamiento de las personas, que es la forma de ser. Que una parte de esa forma de ser puede ser de 2 maneras. Sensible, que es cuando uno ve a las personas como personas auténticas. O resiliente, que es cuando uno ve a las personas como objetos, los ve como un medio para lograr algo. Es decir, cuando los ve como objetos, los ve como un medio para lograr algo. Los ve como obstáculos o los ve como irrelevantes, no le importa. A entrar a su casa, usted, si el portero no lo para, es irrelevante. Si el portero lo para, es un obstáculo. Y si el portero le abre la puerta, pues es un medio para poder entrar. Usted está siendo resiliente. ¿Quién es el portero? ¿Qué le duele? Y todo esto lo basa en lo que es la traición de un impulso, que es cuando las personas empiezan a justificar y buscan la culpa. Entonces, cuando tiene ganas de comprarle las flores a su esposa y va en el trancón, entonces ve el señor de las flores, baja el vidrio, pero el man se acerca, empieza a pensar, el tipo le dice que vale 10,000 pesos, no, eso es mucho, no va a gastar tanto, sube la ventana, sigue andando en el trancón, dice, no, sí, es que 8,000 pesos es muy caro y yo no tengo otra plata, además a ella no le gustan las rosas, a veces ni siquiera les echa agua y entonces ella busca cualquier justificación porque traicionó su impulso. Entonces lo que hay que entrar es en un círculo, ahí en ese momento es entrar en un círculo vicioso, ¿sí? Círculo vicioso. Es cuando uno logra sacar lo peor de uno y lo peor del otro para poder vivir en un infierno todo el tiempo. Y eso pasa en todos los equipos. Hay gente que le fascina. Entonces hay que buscar el honrar el impulso, buscar la armonía, quitar esas imágenes de las personas que por esas imágenes creemos que son más. Hay que entender que somos valiosos por el simple hecho de ser personas. Y en ese momento entramos en el famoso círculo virtuoso. Se rompe el círculo vicioso. Como dice la película de Enredados, es busquen la humanidad del otro. Vean la humanidad del otro. Esa parte de la confianza es muy bonita. Si no la hay, nunca habrá un equipo de alto desempeño. Y para terminar tenemos lo que es el liderazgo colaborativo. Todo esto girando alrededor del propósito. Para que exista el liderazgo colaborativo, la primera parte es definir el estilo de liderazgo.
Esto me lo enseñó un ex jefe mío que hizo un curso, llegó emocionadísimo, me dijo, mira, Sebas, este es mi estilo de liderazgo. Léelo, entiéndelo y escríbeme el tuyo y me lo compartes. Ok, ¿qué decía el estilo de liderazgo? Lo primero que dice es, ¿qué estoy dispuesto a hacer por este equipo o por esta persona? Pero más que todo está basado en el equipo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por el equipo? ¿Qué no es negociable? ¿Y qué espero de este equipo? Una ingeniera que trabajó conmigo, cuando leyó mi estilo de liderazgo, una paisa, se reía cuando leyó que no es negociable, decir mentiras. Si dice mentiras, la voto. Y me decía muerta la risa, me decía, ¿en serio, Sebas? Si yo digo mentiras, ¿usted me vota? Me decía, sí, déjalo claro. Eso define las bases. Ya hay bases claras del equipo. Qué bonito saber de las 10 personas del equipo de uno, cada quien que está dispuesto a dar y qué está esperando. Es una retroalimentación increíble. ¿Y qué no es negociable para cada quien? Esa es la primera parte en el liderazgo colaborativo. Porque cuando eso se da, el líder se vuelve el que lleva el agua, porque se vuelve el que está listo para darle a todo su equipo ese vasito de agua cuando tiene sed. Es el que pone las cosas necesarias para que las cosas se den. No es el que está mirando desde afuera a ver cómo están haciendo las cosas, esperando que se den. No, es el que está ahí listo para echarle gasolina a ese equipo, para que se mueva de una manera colaborativa. La segunda parte del liderazgo colaborativo es que un líder debe evitar la pérdida de la perspectiva. Hay que incentivar la toma de decisiones. La única forma de incentivarla es teniendo ¿qué? Una matriz de gobernabilidad. La gente debe saber hasta dónde puede tomar decisiones. Dependerá de la capacidad que tenga cada quien. Dependerá qué tan bueno es para resolver problemas. Eso va de la mano de promover la capacitación. Hay que promover la capacitación de las personas para que cada vez puedan tomar más decisiones. Recuérdense que la gente que sabe más y más acerca de menos y menos, termina sabiendo todo acerca de nada. Pero es cuando se pierden los proyectos. Después tenemos lo que es la mejora continua. Cada vez que la historia se repite, pues el precio es más alto. Sumeria, entre el 2600 al 1800 a.C., tuvo una mortandad como de 500.000 de personas. Roma de Occidente, en el 476 después de Cristo, fueron millones de personas que murieron. Si hoy hubiera una guerra, moriríamos millones. ¿Y eso a qué va? Porque cada vez que no aprendemos de nuestros errores, que no aprendemos de qué hicimos bien, el precio es más alto. Entonces debe haber lecciones aprendidas, debe existir la retroalimentación, debe existir el seguimiento y el control. Eso no es un costo adicional del proyecto que nos sirve, es un costo adicional del proyecto que es el más importante, el seguimiento y el control de los costos, de las compras, de los tiempos. ¿Qué habría sido el programa del Apolo sin lecciones aprendidas? Nunca habríamos llegado a la Luna. SpaceX ahorita está terminando su primer modelo para poder llegar a Marte. ¿Creen que habríamos llegado ahorita a eso si no hubiera lecciones aprendidas? Jamás. Un líder tiene que tener balance. Y cuando hablo de balance es que siempre hay alguien que quiere hacer más en el equipo porque quiere sobresalir. Y eso genera lo que se llama una exclusión competitiva. Hay gente que hace demasiado y otra gente entonces empieza a hacer menos porque ese lo hace todo.
Y como no hay confianza, empieza a haber un tema de si él la embarra como hace todo, pues será culpa de él. Entonces no, hay que evitar esa exclusión competitiva, de forma que si uno aporta los recursos necesarios, puede llegar finalmente a impulsar el desafío para lograr metas. Y ahí se habla pues, que hay que impulsar el remo de todos al mismo tiempo. Los que han echado remo alguna vez saben que si todos echamos remo al tiempo, llegamos bien, y si el del lado derecho deja de echar remo y el otro lo hace muy rápido, pues empieza a dar círculo. Hay que promover el ritmo de ese equipo. Hay que tener un equipo con ritmo, hay que saber trabajar. Y en el balance, para promover eso, pues hay un concepto de nivelar las cargas. La historia de la isla de Atú en el archipiélago auletiano de Alaska cuenta que en los años, en 1944, había como 29 renos sanos. Pasaron los años, como 12 años más tarde, en la siguiente investigación que hicieron, y había 1.350 renos, todos sanos. Un montón de renos, pero potentes. 7 años más tarde volvieron y había como 6.000 renos. Pero antes se veían todos como en mal estado. Pocos años después volvieron y había 41 renos, que eran hembras, y un macho en mal estado. De ahí pasaron como 14 años, se extinguieron los renos. Se dice que se excedió la capacidad de carga del sistema, que es la capacidad máxima de un ecosistema que puede soportar sin degradarse. La capacidad máxima que tiene un ecosistema sin degradarse. Eso en los equipos, ¿qué es? Pues que un líder tiene que garantizar los recursos necesarios en los tiempos necesarios y debe garantizar a las personas adecuadas en los cargos adecuados, es decir, roles adecuados, con talentos adecuados. Volvemos a lo mismo, la formación del equipo. Porque una sobrecarga en un ecosistema, si una sobrecarga generalizada en un ecosistema hace que el ecosistema se degrade, pues en un proyecto produce un pico de ineficiencia. Eso es. Para terminar, los que no se han dormido, les presento lo que se llama la integral del éxito. Estoy sentado un día en una reunión con mi vicepresidente y veo que está pintando en una libreta una integral de cálculo 2 y le digo, oye Tomás, ¿y esa integral qué es? Me dice, la integral lo que busca es que se establece, la integral, un enfoque sistémico creativo para lograr el éxito. La integral del éxito, ¿ok? ¿Cómo funciona? Me dice, primero hay que capitalizar las oportunidades. Que si uno las multiplica, no es que las sume, las multiplica por la preparación de las personas, y eso lo multiplica por el trabajo que esas personas hacen. Todo eso en función, ¿se acuerdan? De H, del talento humano, se logra el éxito. La integral del éxito. Muchas gracias, espero que los haya divertido. Mi próxima charla es sobre la autenticidad de las personas.